Seguramente, cuando piensas en la palabra educación o escuela, viene a tu mente la clásica imagen del salón con el profesor hablando, los alumnos sentados en butacas escuchando, algunos quizás aburridos y otros atentos. Probablemente también viene a tu mente esa imagen de estudio para los exámenes que principalmente se basan en memorizar un gran cúmulo de información para probar. Pero dime, ¿alguna vez te has preguntado cómo y cuándo es que surge la educación? ¿Y cómo ésta se relaciona con la psicología? ¿O acaso la escuela tradicional que conocemos es la única forma de aprender? ¿O es que existen distintos métodos? Pues en esta ocasión te traemos un breve contexto de los orígenes de la educación, el nacimiento y difusión acerca de la escuela tradicional, su falla en la actualidad, así como una invitación a una nueva perspectiva de la escuela nueva. La educación no es algo propio de nuestra generación, sino que ha estado presente desde la época primitiva. Los mayores enseñaban a sus hijos o a los pequeños del grupo actividades como la caza, la pesca, el pastoreo, la agricultura y las faenas domésticas. Es decir, que la educación surgió con fines de supervivencia, con una intención de educar para conservar y transmitir los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo. Esta intencionalidad cobró fuerza, lo cual ayudó a que la acción se consolidara y pasara de ser una educación difusa a institucionalizarse y así dar origen a la escuela. Desde esa época se encuentra inserta la psicología, pues se veía involucrado el aprovechamiento de potencialidades, la adquisición de identidad y pertenencia a un grupo. En este caso, por ejemplo, ser cazador, pertenecer a un grupo de cazadores o ser instructor de caza. Las diferentes civilizaciones daban importancia a distintos conocimientos. Un caso de ello es Egipto, que valoraba más la enseñanza de habilidades para hablar. Por ejemplo, la oratoria, pues este era un instrumento de poder político y una cualidad muy valorada. Por otra parte, en Mesopotamia era la escritura la que tenía este poder protagónico, porque para aprender a escribir se debían memorizar los símbolos con su significado. Hoy en día sabemos que la memoria es uno de los procesos cognitivos y que esos son la vía a través de la cual se adquiere el conocimiento. Posteriormente, o sea, al pasar de los años, esta característica sería muy marcada en la llamada escuela tradicional, pero eso lo veremos más adelante. En Grecia se apreciaban valores como la disciplina y el orden, porque con estos se desarrolla esa primera característica de ciertos maestros, los cuales acudían a los castigos corporales como medio de instrucción de la disciplina. El fin de la educación era el formar ciudadanos. Ahora dime tú, ¿qué te parece? ¿Tú estás de acuerdo con que la disciplina se desarrolla a través de castigos? Esta pregunta hace referencia al paradigma conductista, entendiendo a paradigma como una estructura disciplinar mediante la cual se puede asociar el conocimiento. El paradigma conductista hace referencia al condicionamiento que se ejerce por medio de estímulos y respuestas, además de reforzadores o castigos. Estos ayudan a promover o eliminar una conducta, es decir, aprendizaje. La educación tradicional no la encontramos sino hasta el siglo XVII como una expresión de la modernidad, con su periodo de concreción en los siglos XVIII y XIX. En la Edad Media, la escuela en Europa estaba destinada a un número reducido y privilegiado de alumnos, en su mayoría nobles que acudían a convertirse en clérigos o para aprender a administrar tierras, feudos y reinos. Entonces, cuando Comenius en su libro Didacta Magna asienta los cimientos de la ideología de la escuela tradicional, él proponía una enseñanza rápida, universal y sin discriminación por sexo, riqueza o edad. Aquí es donde los gobiernos vieron la oportunidad de educar a su pueblo y crearon numerosas escuelas con el objetivo de transmitir sus ideas políticas y valores morales, a la vez que cimentaban la base de una educación universal. Si bien este método ha traído ciertas connotaciones negativas, también las hay positivas. Es por eso que debemos ver ambos lados del cristal. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de esta escuela? Sus fortalezas las encontramos en la estimulación de la memoria, la oportunidad de medir conocimientos cuantitativamente por medio de exámenes o la capacidad de la formación de nuestros grupos. Las calificaciones pueden servir como reforzadores que inviten al alumno a estudiar. Sin embargo, las debilidades residen en los conocimientos al ser memorizados, para no tan solo un rato o un ciclo escolar, pues no se siguen reforzando, por ende terminan siendo olvidados.
Fomentan la competitividad entre alumnos dando lugar a ambientes hostiles en las aulas, poca cercanía con el profesor, grandes cantidades de alumnos que pueden llegar a ser abrumados por el docente y, como ya se mencionó, son características del paradigma conductista. En la escuela tradicional, el método fundamental es el discurso expositivo del profesor, con procedimientos verbales, mientras que el aprendizaje del alumno reduce a repetir y memorizar, lo cual no colabora en que se desarrolle un pensamiento crítico, sino que el alumno toma un rol pasivo. Este método ha sido víctima de las profundas transformaciones ocurridas a lo largo de la última parte del siglo XX, que alteran bruscamente la manera de ser de los demás jóvenes. Sin poder reaccionar frente a estos cambios, su estructura se ve permanentemente desbordada por demandas que no puede satisfacer. Hoy tenemos sentados a 30, 40 o 50 sujetos con distintas características sociales e historias familiares muy diferentes. Para cada uno, sus procesos y tecnologías de aprendizaje varían, pero se les enseña como si todos fueran iguales. Es por eso que encontramos importante hablar acerca de una nueva escuela, una escuela progresista, la cual presta una atención más personalizada a cada uno de sus alumnos. Por ejemplo, el método Montessori, la cual se fundamenta en los principios del paradigma constructivista, en el cual el alumno ya no es visto como un ente pasivo, sino como un ente activo y es responsable de su propio aprendizaje, el cual lo constituye por sí mismo. En este método se brinda respeto al ritmo natural e individual del estudiante, su libertad de elección y de movimiento, la autocorrección, el aprendizaje mediante la experiencia y el fomento de la independencia y autonomía física y psíquica, haciendo alusión además al paradigma humanista, que se basa en experiencias e individualidad de cada uno. Este método incita a dejar de ver al profesor como una figura autoritaria e inflexible, para verle como un guía, un orientador y un facilitador en el propio aprendizaje. De hecho, en el método Montessori no se le llama maestro, sino guía a la figura que te guía en tu aprendizaje. Esta guía observa a cada niño, a sus necesidades, a sus capacidades e intereses, y le ofrece, por supuesto, oportunidades de trabajo inteligente, con un propósito concreto, que está al servicio del cuidado de sí mismo y de la pequeña comunidad que es el aula. Probablemente te sorprenda, pero aquí no hay premios ni castigos, sino que la satisfacción es interna y surge del trabajo personal de cada niño. Además, este método no es el único que consta de la escuela nueva, sino que también hay muchos otros, y cada uno tiene características valiosas. ¿A ti qué te parece? ¿La escuela nueva sería una buena opción de aprendizaje para ti o te quedas con el modelo tradicional? Recuerda también que la educación no debería ser algo que te parezca obligatorio, algo aburrido o algo monótono, sino una invitación diaria a llenarte ese huequito de conocimiento. Ahora sí, este se convertirá en ese nuevo conocimiento que enriquezca tu mente y te motive a tu corazón para buscar más y más. La educación es uno de los motivos que más influye en el avance y en el progreso de personas y sociedades. Da el conocimiento de cada miembro para interpretar y poner en práctica, teniendo como esa consecuencia enriquecer la cultura, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos, y conocer la historia que ha tenido que pasar a lo largo del tiempo y cómo la psicología influyó es muy importante para comprender en qué punto de la historia estamos. Y por supuesto, caer en cuenta que todo proceso de evolución conlleva toda una lista de cambios para mejorar el proceso educativo a través de una gran gama de estrategias pedagógicas y modificaciones en el modelo educativo que se maneja en la actualidad y que cada día aumenta y mejora para el bien de todos. Ahora sí, como una frase muy célebre dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Finalmente, los invitamos a conocer más acerca de la educación y los métodos de enseñanza para que usted, como eterno adquisidor de conocimiento, pueda distinguir cuál le es más útil, funcional y cuál se adapta mayormente a tus necesidades. Y pues finalmente, los paradigmas educativos y los métodos de enseñanza podemos tomarlos como herramientas para nuestra construcción de un nuevo conocimiento.